Muy buenos días y sean bienvenidos a este podcast donde conectamos teoría y práctica para comprender cómo aprendemos y cómo enseñamos en educación física. En el episodio de hoy nos adentraremos en la teoría del aprendizaje del positivismo. Exploraremos sus ideas centrales, sus contribuciones históricas y los desafíos que plantea, especialmente cuando pensamos en la autorregulación del estudiante como una meta clave del aprendizaje. Vamos a descubrirlo juntos. Venga. Bienvenidos a nuestro podcast, un espacio donde analizamos cómo las teorías del aprendizaje nos ayudan a comprender y a transformar la educación física. Hoy desarrollaremos una reflexión profunda sobre la teoría del aprendizaje del positivismo, sus aportes, sus límites y su relevancia para la autorregulación en los estudiantes. El positivismo surge en el siglo XIX con Augusto Comte, quien afirma que la ciencia debía concentrarse exclusivamente en hechos verificables. En el ámbito educativo, esto llevó a concebir el aprendizaje como un proceso objetivo, estructurado y medible, donde el docente es quien transmite conocimientos y el estudiante los recibe. Cuando nosotros hablamos sobre el aprendizaje positivismo, tenemos que entenderlo como una teoría que propone que el conocimiento válido es aquel que puede observarse, comprobarse y medirse objetivamente. A través de este podcast exploraremos sus principales ideas, su aplicación práctica en educación física y un diálogo crítico que nos permitirá mirar esta teoría desde una perspectiva actual. Entre sus principales ideas destacan que el aprendizaje es observable, cuantificable y predecible. La enseñanza sigue un orden secuencial y uniforme. La evaluación se centra en resultados y evidencias objetivas. Autores como Evelyn Durkheim reforzaron el rol de la escuela como institución de orden social, mientras que John Stuart Mill enfatizó la importancia de la experiencia como base del conocimiento. Estas ideas marcaron profundamente la educación moderna. En la educación física, la influencia del positivismo se refleja en la práctica centrada de la medición y el del rendimiento, pruebas estandarizadas de velocidad, resistencia, fuerza o flexibilidad. El docente establece metas y los estudiantes comprueban sus resultados con tablas o baremos. Por ejemplo, en una sesión basada en el enfoque positivista, se podría aplicar el test de Kurzarbeit, registro de velocidad, estímulo y analizar el progreso en función de puntajes. Este método busca desarrollar la autorregulación a través del análisis del desempeño propio. El estudiante observa datos, ajusta el esfuerzo y planifica mejoras. Sin embargo, esta aplicación suele centrarse más en la marca obtenida y en la reflexión interna del estudiante. El positivismo, si bien aportó rigor metodológico, presenta limitaciones importantes. La primera crítica es que reduce el aprendizaje a lo medible, ignorando procesos subjetivos como las emociones, la motivación y la percepción corporal. En educación física, esto puede conducir a prácticas centradas solo en tiempos, repeticiones o distancias, dejando de lado experiencias motoras más profundas. Otro punto crítico es su enfoque vertical. El docente dirige y el estudiante obedece. Esta dinámica reduce la autonomía y la autorregulación porque el estudiante se ve condicionado a cumplir parámetros en lugar de reflexionar sobre su propio proceso. Las corrientes posteriores demostraron que aprender implica construir, sentir, socializar y adaptarse. Por eso, aunque el positivismo ayudó a sistematizar la enseñanza, hoy necesitamos integrar su objetividad con enfoques más humanos y flexibles. Continuando, el positivismo sigue presente hoy en evaluaciones estandarizadas, protocolos de mediación física, registros de progreso y políticas educativas basadas en indicadores. Esto demuestra que su legado es fuerte y útil para organizar la práctica docente. Sin embargo, la educación contemporánea reconoce que el aprendizaje es también emocional, social y cultural. La educación física especialmente requiere una mirada integral donde el estudiante sea
su propio protagonista y gestor de su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, la autorregulación puede fortalecerse combinando datos objetivos con reflexión subjetiva. El estudiante no solo observa su rendimiento, sino que también interpreta sus sensaciones corporales, evalúa sus emociones y ajusta sus decisiones motrices. El desafío actual no es reemplazar el positivismo, sino articularla con enfoques que valoren la diversidad, el movimiento expresivo y el movimiento crítico. Bien, en conclusión, se podría mencionar que el positivismo aportó estructura, método y claridad a la educación, permitiendo medir y comprender el rendimiento físico. Pero sus límites abren paso a nuevas formas de entender el aprendizaje, donde la evaluación objetiva coincide con la experiencia subjetiva del estudiante. La educación física necesita ese equilibrio, como todos sabemos: rigurosidad para planificar y evaluar y sensibilidad para comprender la complejidad del movimiento humano. Dicho esto, gracias por acompañarnos en este análisis reflexivo sobre el positivismo. Los invitamos a todos ustedes a seguir explorando cómo las teorías del aprendizaje pueden transformar la práctica educativa. Muchas gracias.